Ah, y puso para grabar la clase, ¿no? Sí, sí, eso también les quería preguntar si había compañeros que por ahí, esta no tiene tanto sentido porque es la presentación, pero por ahí las clases expositivas, sí es importante por ahí grabarlas y que el que no pudo estar pueda escucharme y tomar los apuntes y todo. Qué bueno eso. Buenas tardes, profesor. Hola Maricel, vos te Hola, acabas de unir, ¿no? buenas Hola tardes, chicos, ¿cómo Maricel. andan? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Hola. ¿Cómo estás, Maricel? Decime, ¿vos tenés algún inconveniente con el horario, por el trabajo o algo para conectarte a las 18 o...? No, realmente no sabía que teníamos los martes, por eso no me había conectado, Ok, creí que era el miércoles. sí, es una clase nueva, así que bueno, hoy estuvimos hablando un poco de la presentación, de todo el esquema, ahora vamos a entrar un poco en el tema de la sociología y vamos a revisar bien el programa, el cronograma y si nos deja entrar la plataforma para ver cómo está organizada, para que ustedes se puedan orientar. De cualquier manera, estuvimos hablando por ahí de que a veces la plataforma es difícil ingresar y todo, y la idea es poder utilizar el mail, el WhatsApp, hacer un grupo de WhatsApp con todos para tener más agilidad y poder llevar el ritmo de la materia. Perfecto. Creo que estamos todos, ¿no? Yo todas las clases les voy a tomar la asistencia, que después la tenemos que entregar a la preceptora, así que por eso yo les solicitaba que si pueden que ingresen con su nombre, así nada, también ya los conozco y todo, y voy tomando la asistencia clase a clase. ¿Hasta qué hora es con usted, profe, la El clase? horario formal es de 18 a Sí. 20:30, o sea, 2 horas y media. Ah, ¿Sí? La idea, bueno, vamos a ir viendo, algunas clases por ahí nos llevan más porque son expositivas, porque son varios temas, o a veces si la cortamos antes para que hagan la actividad, o a veces que hay una actividad para la otra clase, si ustedes se pueden organizar y dejarse de 6 a 8:30 todos los martes, y si nosotros cortamos 7:30, que esa hora que les queda, la usen ustedes para leer o empezar a hacer algo de la materia también, ¿no? Para no cargarlos, porque ahora ¿cuántas materias tienen? ¿Cuántas en simultáneo? Un montón. y No sé, 8. igual si todas están anotadas en las mismas. 7 creo. 7, 8, 7, 8, no me acuerdo bien. Todos van Lo único haciendo que, ellas. sí, hasta ahora lo que no sé, matemática, no sé quién, no hemos tenido contacto todavía con el profesor Ah, ok. Cocur, algo así. No lo conozco, sí. No. Ok. Bueno, empezamos entonces un poco con la sociología, ¿no? Esto que yo les decía, que es una disciplina de las ciencias sociales. ¿Qué creen? ¿Que es anterior o posterior a la economía como disciplina? ¿Dónde se habrá indagado primero? ¿En las cuestiones económicas o en las cuestiones sociales? ¿Qué creen así Yo, de yo, intuición? yo creo que fue las cuestiones económicas, porque al Sí, fin y yo al también. cabo Para la mí lo economía social. mueve al mundo y ahí empezaron a estudiar quién gasta, cómo y cuánto y por qué. Esa es una perspectiva de lo que mueve al mundo. Las mujeres decimos que somos las mujeres las que movemos al mundo. Depende de la perspectiva que se tome, ¿eh? Sí, bueno, Bueno, no, yo estoy hablando de la parte de sí, a modo de eh, chiste. Está más o sí, menos sí. dividida. Darío decía que primero lo social. Yo me imagino que lo social, sí. Lo primero que uno entabla con una persona, con la comunidad, es socialmente, no sé. Como más Después, amplio lo social y después las cuestiones económicas. me Bueno, imagino, sí. mi pregunta iba por ahí apuntando a como disciplina científica, y esto tiene que ver por ahí con la historia del pensamiento, cómo se van consolidando distintas corrientes o en distintas épocas. El hombre siempre se ha preguntado por su naturaleza, el origen, de dónde venimos, hacia dónde vamos, siempre intentó explicar los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos sociales. A veces la respuesta estaba en una creencia en algo divino, a veces en otras épocas, y esto estoy hablando de la historia del hombre, ¿no?
las respuestas estaban en los fenómenos naturales o en los dioses de la naturaleza, ¿no? Que bueno, hay sequía, y antes se pensaba que la sequía tenía que ver con tal dios o diosa que había enviado una sequía para castigar al hombre por tal cosa, y hoy tratamos de buscarle el sentido, digamos, o la explicación a las sequías de otras maneras, porque la ciencia avanzó y la tecnología también avanzó para que lo expliquemos de otra manera, ¿no? Entonces, una de las primeras partes que vamos a ver tiene que ver con eso, con el surgimiento de la sociología como disciplina, ¿no? Como disciplina, y cuando decimos disciplina, que es el estudio metodológico de alguna cuestión social. Y bueno, ahí en esta le vamos a dar primero la derecha a Bernardino, porque fue la economía, una de las cuestiones antes que la sociología como disciplina. Las cuestiones sociales, económicas, políticas, del poder, siempre existieron. El hombre siempre trató de explicar y entender su sociedad, su entorno, por qué pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en la primera parte que tanto la política, como la economía, como la sociología, luego la psicología, surgen en distintos momentos de la historia, las corrientes de pensamiento dominantes, ciertos autores que sistematizan el conocimiento, y obviamente esta historia que estamos contando tiene que ver con Europa, ¿no? Como la civilización más avanzada, de donde sí se pudo imponer ese conocimiento, y con el colonialismo desde Europa hacia el mundo. Estamos muy marcados todavía por las distintas corrientes de pensamiento europeas, ¿no? Entonces, la sociología, la economía, la política surgen en Europa en diferentes momentos de la historia y tienen que ver justamente con diferentes procesos históricos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, eso es importante, saber que primero surgió por ahí el estudio sistemático de lo que es la ciencia política, luego el de las ciencias económicas y después de la sociología como tal. Vamos a ver que esto tiene que ver con el nacimiento o el establecimiento y la expansión en todo el mundo del sistema capitalista, ¿no? Pero bueno, es para mencionarles algunos temas de los que vamos a ir viendo. Entonces vamos a hablar mucho, como yo les decía, la sociología tiene que ver con el surgimiento de la sociedad capitalista como una sociedad nueva, nuevas relaciones sociales, y vamos a comparar mucho, este es un eje que a mí me interesa que les quede claro, entre la sociedad moderna, que sería la sociedad capitalista, y la sociedad tradicional, o la sociedad del feudalismo, o la sociedad antes de la modernidad, antes del capitalismo, ¿sí? Eso siempre va a estar, ¿por qué? Porque los primeros pensadores justamente comparaban esto, la sociedad de hace 50 años era de una manera, los avances tecnológicos han hecho que, bueno, ciertas perspectivas llaman modernidad a una sociedad donde ya existía la máquina a vapor, donde comienza a producirse en serie, donde van surgiendo diferentes transformaciones sociales y empiezan a pensar sobre eso. Antes era así, ahora es de este modo, antes vivíamos todos en el campo, no existía el Estado, el feudalismo, la relación con la tierra. Ahora, en la modernidad, con las fábricas se empieza a formar las ciudades, se transforma la familia, se transforma quién establece el orden, aparece el Estado, la iglesia empieza a perder poder. Entonces siempre vamos a estar, sobre todo en la primera parte, marcando esta diferencia entre la sociedad tradicional y la sociedad moderna, ¿sí? Que es lo que intentan explicar los primeros sociólogos, o bueno, pensadores que hoy les llamamos sociólogos, o se establece, ¿no? Como en todas las disciplinas, el padre de la economía, el padre de la sociología. Nunca la madre, volviendo al comentario feminista, para pensar. Nunca la madre de una ciencia. Hay muchas madres, también después podemos hacer un capítulo aparte, que no han sido muy visibilizadas, y recién ahora es el momento que empecemos a incorporar por ahí esa perspectiva de que también había mujeres que pensaban, que hacían, que luchaban, que
también estaban, solo que quedaron invisibilizadas en la historia. Entonces, esto es lo que trata la sociología, entender de qué se trata la sociedad moderna, como una sociedad nueva. Nosotros ya estamos un siglo y pico adelante de todo esto, ¿no? Yo estoy hablando del siglo XIX que pasa esto. Pero vamos a tomar ese momento porque aún hoy, y esa es lo valioso de estos grandes pensadores clásicos, aún hoy las cuestiones, las preguntas que se hacían nos sirven para pensar nuestra sociedad, nuestras relaciones sociales, ¿sí? Vamos a entrar en la disciplina, cuál es su objeto de estudio, ¿sí? Porque lo social, como yo les decía, roza el sentido común, todos podemos opinar sobre lo que nos pasa todos los días, sobre lo que nos atraviesa. Todos podemos opinar sobre el feminismo, todos podemos opinar sobre el desempleo, todos podemos opinar sobre la problemática del suicidio, todos podemos opinar por qué la responsabilidad social en la pandemia funciona o no funciona. Entonces, muchas veces estamos cerca, pero ¿cuál es el pensamiento científico? ¿Qué hace a los sociólogos un cientista? ¿Sí? Hay cierta división, que no es lo mismo lo que opina un conductor de televisión, que nos puede hablar de un fenómeno social, que lo que opina un pensador o un sociólogo como cientista social, o politólogo, o economista. ¿Sí? Eso vamos a ver también, porque cómo hace la sociología para también decir, es una ciencia esto, ¿no? Y no es pura opinión. Cómo hace para tener un pensamiento sistemático y demostrar que tiene un objeto de estudio, un método, que hay diferentes paradigmas o corrientes de pensamiento en las distintas épocas para analizar los mismos fenómenos sociales. Entonces, otra de las cuestiones que vamos a ver, sobre todo con los pensadores clásicos, tiene que ver que se preguntaban la cuestión del orden. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué? Si somos todos individuos, es decir, somos seres solos, ¿por qué vivimos en sociedad? Y esa sociedad, ¿cómo se ordena? ¿Quién la ordena? ¿Quién manda? ¿Quién no manda? ¿Cómo nos agrupamos? ¿Cómo nos agrupamos para la vida cotidiana, para vivir, para formar la familia? ¿Cómo nos organizamos en la forma de trabajar como sociedad? ¿Cómo nos organizamos para, no sé, en un sistema de salud? Entonces, la cuestión del orden, ¿por qué esto no es un caos? ¿Por qué no nos matamos todos contra todos y hay una sociedad? Hay lazos sociales, hay una red de relaciones sociales, una red que nos contiene, porque uno, pues, para autorreferirme, yo soy una persona individual, Jimena, pero tengo varios roles sociales. Soy esposa, porque estoy casada, soy madre, y para cada rol social yo voy a tener acciones diferentes. Soy trabajadora, soy, a ver qué más, soy deportista, soy hija, soy hermana, soy, ¿qué más? Soy cliente. Entonces, en cada uno de estos roles sociales yo me relaciono con otros, pero bajo ciertos parámetros, normas, reglas, por ahí básicas, que se comparten en la sociedad. Si bien hay madres de todos los tipos que nos puedan imaginar, hay ciertos patrones que dicen, bueno, esto hace que Jimena sea una madre, que tal vez no tiene que ver solo con una filiación de sangre directa. ¿Cuántas madres hay que no son madres biológicas de sus hijos, pero cumplen el rol de madre? ¿Por qué? ¿Cuáles serían esas premisas que cumple una persona para decir, bueno, es madre? ¿Sí? Y para que todos entendamos, cuando yo te digo, Juanita es madre, y todos entendamos de qué estoy hablando yo, hay un conocimiento compartido, ciertas reglas y parámetros que compartimos sobre las diferentes funciones sociales. Si yo les digo es madre, ustedes van a decir, bueno, tiene hijos, los cuida, les da amor, los alimenta, los cría, ¿sí? Hay patrones compartidos. Entonces, es trabajadora, ok, se levanta todos los días y va a un trabajo, hace algo, produce algo.
algo que puede ser un bien material o un servicio. Entonces, si yo les digo, es trabajadora, a ustedes se les viene a la mente, bueno, va a un lugar, todavía no tenemos tanto el chip del teletrabajo, pero cada vez más, uno dice lo básico de un trabajo, ir a un lugar que te den tareas, cumplirlas, hacerlas, cumplir un horario de trabajo, tener compañeros, tener jefes, tener empleados a cargo. Podrían ser algunas características de lo que se nos ocurre como trabajador. Cobra un salario, ¿sí? Porque podría ser todo eso, ir a un lugar, tener compañeros, hacer unas actividades todos los días, volver al otro día y hacerlas y no cobrar un salario, y uno diría, ¿es trabajador o no? Si cobra un salario, o si no cobra un salario. Ah, no, podría ser un voluntario. Bueno, entonces, cada concepto social tiene ciertos parámetros compartidos. Entonces, como sociedad compartimos un montón de supuestos que fuimos aprendiendo desde chicos, que nos permiten vivir en sociedad, respetar los roles que cada uno tiene. Cuando uno le da, no sé, una carta a un cartero, suponiendo una relación simple, que ya casi no existe, le doy al cartero, ¿qué supongo yo? Que el cartero, ¿qué va a hacer? ¿Va a leer la carta? No, Yo lo ya lleva y sé se lo entrega. que si Bernardino es cartero y yo le doy una carta, Bernardino va a leer quién es el destinatario y la va a llevar hasta ahí. No que va a abrir la carta y la va a leer él. Pero si yo a Bernardino no lo conozco como cartero y le doy una carta, ¿qué haría Bernardino? Por ahí abre el sobre y lee lo que hay adentro. Entonces, en esa relación social con el cartero, yo ya presupongo y sé lo que el cartero va a hacer. No hace falta que yo le diga, lea al destinatario y llévela a destino. ¿Sí? Hay un montón de supuestos, bueno, todos esos supuestos que nos subyacen a nuestras relaciones sociales, supuestos que ya damos por sentado, marcan algo. Justamente los sociólogos lo que hacen es revisar esas relaciones sociales, esas cosas en conjunto, esos vínculos, esos lazos que vamos generando, los roles y funciones que tenemos cada uno en la sociedad, para decir, bueno, esta sociedad, es un conjunto de personas, pero es más que el conjunto de personas, no es solo 1 millón de personas agrupadas, es 1 millón de personas agrupadas que tienen conocimientos o supuestos comunes, reglas que cumplen, cada uno en su rol. Entonces, algunos autores dicen que la sociedad es eso, que son las relaciones, son las personas más las relaciones sociales que hay. ¿Sí? Y en cada relación social estudian, bueno, que hay una relación de poder, hay dominantes y dominados, o hay una relación donde los dos compartimos que la función del cartero es llevar la carta a destino. ¿Sí? Hay presupuestos, esa conciencia colectiva o representaciones sociales le llaman, que compartimos como sociedad y que nos permiten actuar. ¿Sí? Porque si no, yo agarraría mi carta y se la llevo a un policía. El policía me miraría como diciendo, no la voy a llevar a destino yo, si no es mi rol. Entonces, ¿yo cómo funciona la sociedad? Porque yo ya sé que el cartero es el que lleva las cartas, entonces se la voy a ir a dar a él. Y al policía voy a ir a acudir o a preguntarle algo, a relacionarme con él en función a otras cosas. No le voy a ir a pedir a ver si hizo pastelitos hoy al policía. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco la sociología va a tratar de estudiar estas relaciones sociales. Y es muy importante esto que yo estoy diciendo, que no solo son las funciones, las normas, las reglas que tenemos entre cada relación social, sino que también hay un tiempo y un espacio, porque no es lo mismo, no sé, el cartero acá en Campana, que yo agarré a un cartero en la India. No sé si funciona de la misma manera. O que yo me piense en el 1600 entregando una carta. El sentido que tenía la carta en el 1600 y el sentido que tiene hoy el correo postal para mandar un mensaje, ¿no? Que no usamos, ya usamos los mensajes instantáneos a través de las tecnologías de la computadora, de internet. Entonces, también es ubicar en tiempo y en espacio esas acciones sociales y relaciones sociales, ¿sí? Entre todos. Otra cuestión que la vamos a ver muy, muy marcada
con sociólogos del siglo XX, contemporáneos, casi contemporáneos, ambos ya están muertos a principios del siglo XXI y a fines del siglo XX, pero algo que atravesó a toda la sociología, lo vamos a ver en todos, pero lo vamos a ver específicamente en la unidad 3, que es la cuestión del poder, ¿no? En esta organización, en este orden social, ¿quién domina y quién es dominante? A primera fase podríamos decir, bueno, domina el que tiene la plata, ¿no? Acostumbrados a esta sociedad capitalista, que parece que el dinero puede ser. Pero domina el que tiene la plata, solo, siempre. ¿Qué otros capitales podemos tener para saber quién domina? En cada relación social, Foucault dice que en la sociedad moderna hay un micropoder, que en cada relación social siempre hay un dominante y un dominado, que no solo tiene que ver con el poder político, porque dice, bueno, en la sociedad argentina, la nación argentina, si es nuestro recorte de sociedad, nuestro país, ¿quién manda? ¿El presidente? ¿Solo manda el presidente? Siempre. Acá, en esta clase, ¿el presidente tiene algún tipo de poder? ¿Manda en esta reunión, encuentro virtual que estamos haciendo? Sí, no, tal vez en algún sentido. Entonces, la cuestión del poder también es una temática que atraviesa la sociología, no solo el orden social, que haya un orden para que se pueda sostener las relaciones entre todos y no nos matemos entre todos, sino que también la cuestión del poder. ¿Quién domina? ¿Por qué? ¿Cómo se da en la modernidad? Y vamos a ver un poco de la posmodernidad si llegamos a la unidad 4. ¿Sí? Entonces, estas son algunas temáticas de lo que vamos a ver en sociología, ya más en profundidad. Así que hay muchos. La sociología se podría estudiar, que yo les dé diferentes problemáticas sociales, podemos estudiar distintas corrientes de pensamiento, hay diferentes enfoques. En principio, y como es una materia de primer año, yo elijo justamente primero conocer cuáles son las cuestiones que trata la sociología, cuándo surge como disciplina, los clásicos, los primeros pensadores, cuáles eran los problemas que planteaban, ¿sí? Y que podamos conocer, porque esto les va a traer muchas conexiones con el resto de las materias, ciertos autores clásicos que les van a aparecer en todas las materias. Entonces vamos a tomarlos desde la sociología, a Durkheim, a Max Weber, a Marx y al materialismo histórico, a Bourdieu, que lo van a ver mucho en didáctica, en pedagogía, en las distintas materias que tienen relación al profesorado, a Foucault, que también lo van a ver en muchas materias, pero bueno, la idea es que en este primer año ustedes puedan tener un acercamiento a esos pensadores y las principales cuestiones que analizaron, porque después les van a aparecer en otros momentos. Para mí no tendría sentido por ahí meternos en la sociología de la educación, que es un pedacito dentro de la sociología, o la sociología del conocimiento, o que solo estudiemos la sociedad posmoderna y toda la discusión que hay actualmente en si la modernidad terminó, y esto es la posmodernidad, o es la modernidad líquida, o es la modernidad blanda, o no quiero solo centrarme en el debate actual, sino que ustedes tengan esta historia. Y además, ustedes tienen historia, ¿verdad? Sí. No tienen ninguna materia de historia. No tenemos. No. Muy mal, entonces bueno, vamos a aprovechar porque en economía también harán un poco de historia, poder vincularlo con los grandes hechos. No vamos a entrar en ningún detalle, pero sí saber qué es la Revolución Francesa, qué es la Revolución Industrial, qué implicó, ¿sí? Los distintos hitos, y ya después entrar el siglo XX con Bourdieu, Foucault, por qué estudian lo que estudian en los años 60, en los años 70, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el mundo? Porque siempre el pensamiento, las corrientes de pensamiento tienen que ver con sucesos que son contemporáneos a los autores, ¿no? Estas cuestiones, estas preguntas aparecen cuando algo está sucediendo, ¿no? Como hoy nos podríamos preguntar sobre el teletrabajo, ¿no? Y hacer sociología, teoría sociológica sobre el teletrabajo, qué le implica
al hombre, que implica como relaciones, las relaciones entre empleados y jefes, entre dominantes, dominados, los excluidos, las desigualdades, ¿no? que atraviesan, sería muy específico de la actualidad. Entonces, si les parece, ahora vamos a revisar rápidamente el programa. No, vamos a ver si podemos entrar a la plataforma para verla rápidamente. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Bien. Bueno. Sí, sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, hasta ahora todo. ¿Ah? No, profe. Bueno. Entonces yo voy a entrar. Voy a entrar como estudiante para que les aparezca igual que la van a ver ustedes. Entonces, arriba de todo, ven que está el foro de noticias, como habíamos comentado, que lo que les voy a pedir para la próxima clase, ya lo voy a habilitar, puedan hacer esa breve presentación, y acuérdense de incluir su teléfono, así podemos armar el grupo. ¿Sí? Por eso, bueno, y aquí yo les dejé abierto todo, el link para los encuentros virtuales, que fíjense que siempre que tengan la hojita con el mundo, es directamente un link, o sea, si ustedes apretan ahí, les va a abrir otra pantalla en el celu o en la compu. Siempre, todos los martes a las 6 nos vamos a ver acá, en esta reunión, que ahí yo les decía los dígitos y la clave, o apretan directamente el link. Siempre va a ser la misma sala de reuniones. Bueno, y bajando un poquito tienen el programa de sociología, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Que está ahí, el programa 2020. Más abajo, el cronograma de clases, que como decía Celeste, ahora lo vamos a revisar, está en un archivo Word. Hasta ahí ahora hay 3 clases nada más, porque mi idea era ver cómo íbamos avanzando y si podíamos seguir el ritmo o había que por ahí separar más clases. Después tienen varios apartados. Está la bibliografía de la materia, ¿sí? Todo unidad por unidad, que ahora vamos a revisar el programa, ustedes pueden ver también ahí, y cuando entran yo trato siempre de cargar los archivos de manera cronológica, ¿no? Acá está el de Bauman, que este año no lo vamos a ver, yo lo dejé igual por si a alguno le queda tiempo y tiene ganas de leer algo más sobre el sentido común y la sociología. Bueno, estos textos, este artículo de Clarín, y por ahora está la unidad 1 también, para no avasallarlo, solo subí el material de la unidad 1, pero ahí van a aparecer después la carpeta unidad número 2, unidad número 3 y unidad número 4. Después está la sección de trabajos prácticos, tareas, guías de lectura, evaluaciones. Acá, siempre en este apartado van a encontrar actividad, que yo trato de enumerarlas, la número 1, la 2, la 3, la 4, con el nombre del autor del texto, para que ustedes puedan siempre ir hilando sobre qué texto trata, digamos qué texto hay que haber leído para poder resolver la actividad. Después están los recursos digitales de apoyo, que como yo les decía, a veces voy a hacer referencia, vean este videíto que están los recursos digitales, o hay películas también que por ahí a veces son extra, digamos, que yo los invito, el fin de semana si tienen ganas, miren esta película y piensen lo que estuvimos hablando sobre el materialismo histórico o lo que sea. Después están las presentaciones usadas en clase, que como yo les decía, y para Maricel, que se agregó al final, cuando yo esté dando una clase expositiva y se proyecte la presentación en PowerPoint, que es una guía a lo que yo voy a estar diciendo y demás, no se desesperen por copiar tal cual cada diapositiva, porque la van a tener acá, ¿sí? Cuando termine la clase la van a tener ahí tal cual. Así que no se desesperen, les recomiendo tomar apuntes por ahí de lo que yo voy diciendo o ideas que ustedes
nada, les cerró y les queda así. Así que ahí van a tener todas las presentaciones, unidad por unidad y demás. Y acá las evaluaciones, exámenes. Yo respecto a las evaluaciones, al examen, no quise aventurarme a decir va a ser así con tantas notas y demás, porque quería ver también cómo íbamos resolviendo por ahí actividades, las guías de lectura. Algunas van a ser con una calificación de excelente, bueno, regular o desaprobado, pero algunas yo sé que seguramente ustedes estarán exigiendo también notas numéricas, porque a uno ya está acostumbrado, le gusta saber cuál es y estar más seguro de cómo van para aprobar o no la materia. Esto es una materia cuatrimestral que no es promocional, ¿sí? Tiene un examen final siempre, oral, individual, que en general siempre yo lo que hago es mirar las notas que tuvieron y ver en qué parte está más flojo, y yo les recomiendo que para el final preparen ese tema que tuvieron más flojo en la cursada, ¿sí? Ya sea el surgimiento de la sociología, o el materialismo histórico de Marx, o Foucault. Entonces, el final siempre es obligatorio, y les recomiendo eso. Bueno, esto con relación a la plataforma, ¿sí? Voy a salir así, otros pueden usarla y entrar. Entonces, ahora vamos a revisar el programa rápidamente, ¿sí? Que ustedes lo tienen ahí en la plataforma. Yo les recomiendo, ¿por qué? Porque esto es lo que les va a ordenar. Van a entender por qué yo estoy hablando de lo que estoy hablando ahora en la tercera clase y por qué en la sexta estamos hablando de lo que estamos hablando. Así que les recomiendo leerlo, la fundamentación, las expectativas de logro, los objetivos generales, ¿sí? Mucho voy a hacer hincapié en esto, en la comprensión de texto. Para mí eso es un valor fundamental de sociología, una materia con textos largos, académicos, que tocan cosas centrales, cuestiones que atraviesan también otras disciplinas, ya sea didáctica, economía y demás. Entonces voy a hacer mucho hincapié en esto, en la comprensión de texto, que lo puedan comprender, manejar con el tiempo que les lleve a cada uno. Entonces, acá está el programa, unidad 1, sociología para qué, de dónde surge la sociología, por qué se empezaron a preguntar por los temas sociales, qué pasa entre lo individual y lo social, entre lo particular y lo general, cómo desnaturalizamos lo que para nosotros es común. ¿Qué es una familia? Ah, un papá, una mamá y 2 hijos. ¿Es eso la familia? Tal vez es lo que primero que nos responda doña Rosa, pero digo, es natural, siempre ha sido así la familia, hoy sigue siendo así. Es el estereotipo, pero ¿de dónde sale? ¿Por qué es así? Entonces, empezar con esas preguntas para desnaturalizar lo que nos parece es natural. No, es normal, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, no, es normal? Está la bibliografía, y acá yo les voy a decir que presten atención, igual no me acuerdo si ya pasa en alguno o no, de los textos que tienen que leer, que van a ser los que están en la bibliografía obligatoria, en este caso en la unidad 1, estos dos, de Nisbet y de Márquez. Siempre lean las páginas, porque creo que ya no pasa, pero por ejemplo, Sociología para qué, de Zygmunt Bauman, este libro estaba todo, estaba completo también para que ustedes puedan ver que es un libro y no solo un recorte, pero la lectura obligatoria era de la página 7 a la 24, entonces siempre presten atención a eso, ¿no? Qué parte hay que leer para cada clase y demás. Bueno, la unidad 2, que como les decía, tiene que ver con el nacimiento, el surgimiento de la sociología como disciplina, los clásicos, los pensadores clásicos, Durkheim, Weber y Marx. Hay 2 textos también, de Portantiero y de Mario Toer. En la unidad 3, los cambios estructurales de la sociedad moderna, y acá ya vamos a entrar en el pensamiento de Michel Foucault y Pierre Bourdieu. Específicamente hay varios textos, esto nos vamos a organizar porque la unidad 1 y 2 para mí son las más importantes, son la base. Vamos a hacer un parcial domiciliario de esas 2 unidades. Ya la unidad 3 los vamos a dividir en 2 grupos para trabajar los temas, uno Foucault y otro Bourdieu, lo que no quiere decir que el otro grupo no tenga que leer
a Foucault o a Bourdieu si no le tocó, pero sí lo vamos a organizar en exposiciones grupales. Y la unidad 4, que yo espero que podamos llegar, tiene que ver ya con la modernidad líquida y este cuestionamiento si la sociedad posmoderna, si es lo mismo, si es el fin del trabajo, si no, si es una era nueva o no, qué piensan los diferentes autores, cómo piensan a la sociedad, ¿no? Algunos la llaman la sociedad de la información, la sociedad del control, hay distintas teorías en torno a eso, ¿sí? Entonces, por último, les quería mostrar, para el que no pudo chusmear, el cronograma, ¿sí? El cronograma, que bueno, acá están la misma información de las clases los martes a las 18, la clase de hoy, la presentación de la materia, y acá van a poder ver siempre las tareas. La idea igual es que yo lo voy a decir, voy a ver si lo entendieron y todo. Entonces la primera tarea es responder en el foro, y leer el texto de Márquez, que obviamente lo van a encontrar en la unidad 1, y el artículo de Clarín, para qué sirve la sociología, ¿sí? Por ahora esas van a ser las 2 tareas, y ya en la clase que viene nos metemos de lleno con la sociología. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario que me quieran hacer? Yo les preguntaba si todos pueden llegar a horario. No, todo bien. Ahí se está tratando de unir Daniela Acuña, que no sé si en general ha estado conectándose con ustedes a las otras clases. No sabemos quién es. Hoy la preceptora mandó al grupo el contacto de ella, pero no, ni idea. Ah, ok. Capaz que, Es una que chica empieza nueva. este cuatrimestre. Claro, capaz que es de otro año y que le quedó pendiente sociología y la va a cursar ahora. Bien. Bueno, entonces hasta acá por hoy, por ser la primera clase, les pido eso, que comiencen. Es un texto muy breve, el de Márquez, que lo pueden leer en el colectivo rápidamente. No es un texto académico, sino que es un disparador de pensar el sentido común, la vida cotidiana, lo social, por qué todos podemos opinar de todo. Y vamos a empezar la semana que viene ya con la exposición y una actividad, ¿sí? Así que bueno, lo que les pido es eso, que se familiaricen por ahí con el cronograma, con el programa, que se lo descarguen y lo tengan a mano para seguir, pero eso va a ser básicamente, lo que yo voy a hacer es actualizar el mismo archivo de cronograma con las clases siguientes, pero siempre van a tener la anticipación de las próximas 2 semanas, como hoy es 1 de septiembre, ya tienen la clase del 8 y la clase del 15, cómo vamos a ir empezando, para que cada uno se organice. Si esta semana tuvieron más tiempo y quieren seguir leyendo, adelante, ¿sí? Subrayen, utilicen también eso, si no imprimen, utilicen aplicaciones para subrayar, tomen nota, háganse comentarios, preguntas para la clase, porque en general yo siempre los mando a leer el texto que vamos a revisar la próxima clase. Si ustedes pudieron leer algo, o todo, mejor, porque van a saber de qué les estoy hablando. Si no, por ahí les va a parecer medio chino básico. Pero bueno, todas las clases vamos a hacer también una actividad para ver si se entendió, si estamos más o menos en sintonía y demás. ¿Sí? Entonces los espero con su presentación en el foro, y dejen su teléfono, así armo el grupo de WhatsApp de sociología. Y cualquier duda, si alguien necesita que le enviemos el texto por WhatsApp, se lo enviamos y todo. ¿Sí? Dale, Bueno, profe. Sí, perfecto. profe, gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Encantada de Buenas conocerlos. noches. Igualmente. Nos vemos igualmente. Cualquier semana que cosa viene. también me pueden mandar o un mail, porque ahí aparece en la plataforma, o por un mensaje por la plataforma. Está bien. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias, profe. Gracias, hasta luego. Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego.